Ok, hoy es 16 de junio de 2021 y lo que vamos a ver son clases de, es una lección de ejemplos, resolución de problemas, dudas, etcétera. Entonces, primero voy a ir con dudas que tengan pues, ustedes. Entonces, ya por ahí hay una. Entonces, Luis, la muestra y la vemos. Ya ahora sí. Profe, bueno, es que estaba resolviendo este ejercicio y bueno, creo que bueno, ya todo el proceso de determinar los puntos estos, digamos, si llegué hasta acá y está Ah, todo bien, los ubico en la carta y sí coinciden con los de esta solución. Pero mi ah, pregunta es esta, porque no me coinciden las magnitudes de LS1 con las figuras ajá. que están acá, porque incluso, por ejemplo, ay, ¿qué cerró esto? Incluso las medidas dicen que son de 0.6, 0.7, 0.6 y eso sería incluso darle una vuelta completa a la carta y que quedaran como, o sea, pasarse del punto y no Ujú. hasta acá. Sí, tiene toda la razón. O sea, espero que no se vaya la luz. Estoy pensando que hay truenos fuertes por acá. Sí, lo que usted me dice tiene todo el sentido de que si son de más de punto 5, pues sí, es más de una vuelta. Sí, eso está extraño. No sé, debe tener algún errorcillo. Voy a chequear un toque acá. Yo encontré, profe, en la LS2 y LS1 que fue que en vez de 0.25, o sea, se le suma lo que tiene de acá, desde esta parte, hasta acá, digamos, hasta el cero. Y luego en vez de sumarle 0.25, a las últimas dos se le sumó 0.5, que era Una una vuelta. vuelta. Entonces me parece que puede ser por ahí, pero nada más quería confirmar eso, que o si era eso o que estaba haciendo la medida mal. Ujú, para ver. Sí, qué buen detalle ese. No lo. Sí, 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 no, tiene toda la razón. Eso ¿en cuál es stop? Ah, mira, ahí hay dos que dicen LS1. También eso está mal, ¿verdad? Sí, en LS2 y en el LS1, pero el último. En ese me fijé, en el de arriba la verdad no me fijé si era eso también. Ujú, ujú. Sí, no, tiene que ser error. O sea, si le dio en el diagrama, ahí es muy fácil de determinar, ¿verdad? Porque uno hace así como están, uno hace la lectura directa en la carta y le suma punto 25. De, seguro es un error, sí, sí, seguro me late que el error fue que ahí como está, digamos, súbeme un poquitín la imagen esa para hacer una anotación ahí no, que se vea siempre la carta, que se vea toda esta ahí. No, 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 no tanto, que se vea completa. Por favor. Gracias. Yo creo que el error probablemente, un error de seguro hacerlo a la carrera, es que si uno llega en este punto y uno hace una lectura aquí, bueno, sería después hacerla más bien como aquí, ¿verdad? Y la otra lectura acá, queda chiquitillo aquí, no veo bien, pero ese valor, ¿verdad? Ese valor es la distancia desde aquí hasta sus respectivos puntos. Y lo que había que sumarles, pues es 0.25, ¿verdad? O sea, si usted llega y lee aquí y lee aquí, tiene la distancia desde este punto hasta cada uno de ellos. Y hay que sumarle 0.25. Probablemente el error fue no sumarle 0.25, sino 0.5, ¿verdad? Seguro ese fue el SAFIS, me imagino. Me imagino que todos están pasados por, por 0.5. Y usted me dice que hay dos que son así, ¿verdad? Sí, la verdad, el primero no sé por qué no me fijé, fue cuando llegué ahí, llegué, digamos, de primero y hasta el final, cuando llegué al S2 y el S3, fue cuando revisé y me di cuenta de eso. Pero Uh supongo, creo que -huh. también bien, en realidad. Sí, tiene que ser un error sin gracia de ese estilo. Pero sí, sí, digamos, si usted tiene ahí el valor, es eso. Uh -huh.
sea, el problema es un error sin gracia, error al fin, ¿verdad? Eso no le quita que sea un error, que sí, tiene ese detalle ahí. Entonces sí, probablemente haya que restarles 0.25 a cada uno de ellos para que le dé a uno. Más bien, sí, sería así, están pasados por 0.25, ¿verdad? Sí, sí, están pasados por 0.25, sería restarles Ujú. 125. Sí, sí, correcto. No, más bien gracias por la, por la, por la indicación para chequear eso. Ujú. Ok, era eso. Sí, profe, y también, bueno, yo sé que ya en clase habíamos hablado sobre eso, pero ¿verdad que, Ujú. por ejemplo, yo tengo una impedancia, de, por decir algo, 0.5 más 1.6 J, y di, a mí en la carta, conforme uno empieza a moverse, como es con dibujo, me da 1.7, digamos, que se vaya pasando por eso, no representa que el ejercicio esté mal. Es que ayer lo que me pasó haciendo este mismo ejercicio fue que cuando en la parte donde tiene que chocar con el círculo unitario, quedó muy, muy cerca, pero no chocó. Entonces ya eso me afectaría todo el resto de los resultados que vengan. No, usualmente eso no afecta. Lo que sí es muy importante es que indiquen el procedimiento, porque eso sí es como una lucha que a veces, digamos, cuando la gente hace algo y lo hace correcto, sí, es muy fácil ir viendo ahí, ¿verdad? Los valores y uno tiene una referencia, y va viendo bien. El detalle es cuando las cosas no empiezan a salir, ya hay que revisarlo con lupa, ¿verdad? Y cuando los resultados no empiezan a salir y entonces uno tiene que revisar con calma, pero el asunto es un desorden, es muy complicado. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es de trabajar en orden, básicamente, ¿verdad? Y si puede indicar en palabras, o sea, no una redacción, sino unas palabritas ahí que digan qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Eso ayuda mucho a entenderlo adecuadamente. Entonces, sí, no importa que hayan errores, que le falle ahí un poquito, pero que uno note que el procedimiento es adecuado, pero entonces necesito que el procedimiento esté claro. El problema es cuando no queda claro, ¿verdad? Ujú. Pero si no, no hay problema. ¿Algo más? Ok, gracias, profe. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Duda? Profe, yo, bueno, Ah, lo que le había dicho la vez pasada y también otro que se me confunde mucho cuando tengo que darle como varias vueltas al circo, bueno, la carta. a la carta, exacto. El ejercicio es, déjeme entrar aquí un toque. ¿Ejercicio de cuál o de Eh, dónde? es igual de lo de la misma, del documento que le había dicho de la repo. Ah, Pero, pero si no, lo que voy a hacer es que voy a compartir pantalla. No lo tengo ahorita, digamos, como rápido de acceder, entonces no sé si alguien más tiene una pregunta mientras yo busco eso. ok. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta mientras Mac busca su ejercicio? Sí, parece que no. Ah, ya, Entonces, ya, aquí está, espera. aquí está, aquí está, aquí está, aquí Ajá. está. Qué dicha. Voy a compartir pantalla. Sígalo buscando mientras veo la repetición del gol de Italia. No. De Chiellini. Lo puede compartir cuando quiera. Sí, no, ya compartí. Y Por vamos a fiestas. Te ver. digo, sí, muy bien. Estaba. Profe, ¿lo está viendo en roja directa o lo está viendo en el tele? En el tele, pero a partir de alguna aplicación ahí pues no, yo no tengo cable acá, solo internet, entonces sé que hay una que se llama Tele Latino, que tiene todos los canales ahí habidos y por haber. ¿Cómo? Hay una aplicación que se llama Tele Latino.
que tiene un montón de canales, y ahí salen todos DirecTV y demás. No debería decir esto porque está quedando grabado, pero Ok, ok, Ya, ok. No, no, pero usted paga entonces. no, eso es gratis. Link. Eso es Ahí, gratis. profe. Le di la oportunidad para redimirse. Ay, juepucha, sí. Bueno, Quedando no, de pero ahí, ahí los culpables son Tele Latino. Yo no estoy pagando por nada ilegal. Estoy recibiendo gratis. Ay, principio. ok, adelante, Mac. Es este, el problema 36. Me dan que, bueno, tengo los mínimos de la onda estacionaria, ¿verdad? Entonces, me Ujú, dice que, bueno, que el primer mínimo se encuentra a 0,365 y el segundo a esto. Entonces, ujú. yo lo que normalmente hacía era decir, voy a ver cuál es la resta entre este y este. Eso es igual a lambda medios. Paso el Ujú. 2 a multiplicar y eso me da un valor de lambda y eso es lo que tengo que darle vueltas al círculo. Pero cuando le doy vuelta al círculo, yo no caigo en donde debería de caer, aquí en ZLN, sino que más bien caigo un poquito más arriba. Entonces, Ok, quisiera ver, devuelvas el enunciado para verlo. ok, Dice, considere una línea de transmisión con impedancia característica de 75 y una carga ZL que produce una razón de onda estacionaria de 2.4, ¿verdad? Dice, se sabe que desde la carga, el primer mínimo se encuentra a tanto y el segundo a tanto. Ok. A ver, impedancia característica 75 y una ZL que produce una razón de onda estacionaria 2.4. Ok. Con la razón de onda estacionaria usted dibuja el círculo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. sí, eso, todo bien. Ah, ahora, desde la carga, el primer mínimo se encuentra a 0.335. Con eso es que usted encuentra, o sea, con solo esa información del primer mínimo, es que usted encuentra ZL. No necesita todavía el lambda. Ah, no, sí necesita el lambda, pues tiene que convertir eso a una distancia eléctrica. Exacto. Pero no entiendo por qué tiene que darle varias vueltas. O sea, Por, esa parte me porque, perdió. porque la distancia eléctrica, ya le digo cuánto da, me da 1235 menos 0.335 y eso lo multiplico por 2, me da, sabe que aquí 1 punto, ahí está, 1,8 me da la distancia eléctrica. Entonces, Vamos a ver, vamos a ver. ¿Puede hacer eso en pantalla completa para quitar todas las herramientas de Adobe? listo, listo. Bueno, ahí está bien, sí, ahí está bien. Entonces, vamos a ver. Usted hace 1.235 menos 0.335 y ¿eso cuánto da? Eso sin el ¿El 2 lambda? No, el me lambda da medio sería, perdón, si eso es lambda 0,9. medio, Exacto, el lambda medio 0,9. 0,9. Entonces lambda es 1.8 metros, ¿verdad? Exacto, exacto. Estamos de acuerdo ahí. Entonces tengo que darle varias Entonces, vueltas. pero no entiendo por qué tiene que darle varias vueltas. Esa es la parte que me estoy confundiendo de lo que, porque vea. Vamos a ver. Dice ¿Sí? que aquí está ZL, ¿verdad? Entonces usted va a tener una onda estacionaria que todavía no sabe cómo es. Pero lo que dice es que desde la carga, el primer mínimo se encuentra a 0.335, ¿verdad? Razonemos una cosita aquí. Sabemos que la distancia entre un máximo y un mínimo es lambda cuartos. Esa es la distancia entre un máximo y un mínimo. ¿Cuántos lambda cuartos sería? 0.45, ¿verdad? 0.45. Esta es la distancia de un máximo a un mínimo, ¿verdad? Entonces, yo sé que el primer mínimo está a 0.335. Pues me lo están diciendo aquí, ¿verdad? Es el primer mínimo. 0.335. Entonces, 0.335 lambda. Escucha, anda una mosca aquí, me quiere sacar un ojo. Voy a ponerlo aquí. 0.335 lambda, ¿verdad? Este es Sí. el primer mínimo. Ujú. Ahora, usted sabe que de aquí a la carga
no hay un lambda cuartos, ¿verdad? 0.45. Entonces, yo sé, en ese caso, que no va a haber un máximo de aquí a la carga. Entonces, yo nada más sé que aquí hay un mínimo, ¿verdad? Voy a dibujarlo aquí encima. Mínimo, máximo. Y entonces, yo podría decir, en ese caso, que aquí hay un mínimo. Y entonces, del mínimo va a ir subiendo un máximo, pero no lo va a alcanzar. Porque necesita 0.45 para llegar al máximo y solo hay 0.335. Entonces, usted ya tiene su círculo, ¿verdad? Tiene 2.4. Entonces, ¿cómo se llama? Pista que tiene aquí, es que ZL para ver una impedancia característica 75 y una carga ZL que produce un 2.4. Se sabe que desde la carga el primer mínimo se encuentra y el segundo a 1. Para ver. Bueno, y no, sabemos que estamos en un mínimo. Los mínimos están en la carta de Smith solo a un lado, ¿verdad? Sabemos a dónde están los mínimos. O sea, tenemos la carta de Smith, tenemos el círculo del ROE, ¿verdad? Aquí tendríamos el 2.4. ¿Y dónde van los mínimos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde van los mínimos? ¿A la derecha o a la izquierda? Uno de estos dos van a la izquierda, creo. a la izquierda, van los mínimos. Entonces el mínimo va aquí, ¿verdad? Entonces el primer mínimo está acá, que eso sería esta ubicación. Entonces desde aquí hay que moverse hacia la carga. Hacia la carga sería moverse desde aquí 0.335, que eso sería dar una vuelta, sería 0.25 y quedaría como por aquí arriba, una vaina así. Ok. Entonces, repito que no entiendo por qué dice que había que darle varias vueltas. Ok, entonces ahí en donde está ese puntito morado, profe, a la derecha es esa línea, exacto. Ahí es donde debería estar el ZL. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué aquí viene, en esta respuesta, este ZL está del otro lado? Mm, Bueno, el ZL normalizado, pero eso no tiene nada que ver, sí, yo sí, nada sí, más. no, normalizado, está bien. Debería estar ahí. Debería estar ahí. 0.335. De no sé, eso es lo que esté mal los ejercicios. Ahí sí. Aunque aparentemente está calificado bien. Sí, está calificado con todos los puntos. Ok, para ver, entonces dice, ok, devuelvas un toque arriba otra vez, Ok, vamos a para ver si hay ver. algo que no estoy viendo. Voy a borrar todo, Por si por acaso, si. ahora sí hubo gol. El latino, profe. ¿Cómo? Ya hubo gol. Mira, otro gol. Sí. El primero lo No, anularon. Lo el anularon, primero lo ¿verdad? Sí. anularon. Sí. Bueno, Estoy poniendo atención, solo que tengo la ventana minimizada por eficiencia. ok. Déjeme ver una cosita. Los mínimos iban a la izquierda, ya me entró la duda. Los mínimos sí iban a la izquierda ahí. Yo hasta donde tengo entendido, sí, profe. Sí, Profe, ¿verdad? Sí digamos, iban a la. ese paso parece que rotó hacia el lado que no era. Digamos que está a la izquierda, Pero pero rotó hacia el generador, no hacia la carga, porque está, o sea, con la posición parece que dio la vuelta hacia la derecha, contra el reloj. Digo, eh, contra el reloj no, al revés, perdón. sí, porque digamos, es que había que moverse hacia la carga. Y eso es antihorario, ¿verdad? Ay, creo que tiene razón el que habló. ¿En qué? La dio en el sentido horario. Ajá. Y debería ser hacia la carga, entonces debería ser antihorario. Sí, el movimiento era antihorario totalmente. Eso no hay Ah, duda.
Ya. Pero es que Pero- ponga el ejercicio, por favor, la carta. A ver. Sí, debíamos de movernos así. Ay, Este así. está en el mismo punto, pero si girará hacia el otro Exacto. Mira, si sentido. tenés razón. De ahí sí. Era eso. Sí, no, y lo veo más fácil pensándolo como lo dijo el profe, de ver lo de lambda, así, y el mínimo que está acá y contar, en lugar de hacer la división esa rara. Sí, yo ahí no entendí eso porque usted tenía que dar muchas vueltas, se iba a marear. Sí. ¿Por qué, profe? Porque yo pensé que como a mí me daba 1,8 la distancia eléctrica y como la carta Smith solo cuenta hasta 0,5, tenía que ser Ajá. 0,5 más 0,5 es 1, más 0,8 que es 0,5 y luego 0,3 para caer, pero no estaba funcionando. Entonces ese era mi pensamiento. No, ahí es ubicar que como es el primer, o sea, lo que se decía es que es el primer mínimo, ¿verdad? Los mínimos van aquí, de este lado, van todos los mínimos, aquí van siempre los mínimos. Entonces, desde aquí había que moverse en sentido antihorario hacia la carga, que es lo que dice aquí, porque ustedes están en el mínimo, entonces le están pidiendo la carga. Y como eran la distancia eléctrica, bueno, pero esa distancia eléctrica no la teníamos. ¿Cuánto era la distancia eléctrica? Ah, no, era lo que usted calculó, ¿verdad? Sí. 0.30, 8. No, Perdón. 0.30 y algo era. este 0,335 no es distancia eléctrica, es Ah, sí, no. No, entonces más bien, calcúleme la distancia eléctrica, 0.335 entre 1.8, todo eso. 0,335 dividido entre 1,8 es igual a 1,186. 1. 186. O sea, 0 punto es, no 1 punto. será- sí, 0 punto, perdón. Está Z. vacilando. No, no, profe, no. Era que pensé que, no sé, a veces yo digo una cosa y escribo otra, pero hoy solo tuve que decirla. Sí, no. Entonces, usted lo que estaba es que estaba aquí y entonces tenía que moverse desde aquí 0.186. Entonces, no, entonces sí está bien, queda por ahí abajo en algún lado. Ah, ok. Sí, ya lo entendí. Esto es aquí el 2.4, ¿verdad? Y entonces usted está aquí, eso lo puede leer en la escala que dice hacia la carga. Ujú. Entonces, eran algún valor por ahí y ahí hacía la lectura de 0.186, Profe, que, ¿y verdad, que, que queda por ahí. y verdad que el Z máximo, entonces es el lado derecho, ¿cierto? Sí, correcto, sí. Sí, ya lo revisé porque me puse a dudar. Pero no, aquí es el máximo. Ujú. Ah, ok. Sí, es que sí, se me confunde. Voy a ponerlo de una vez en el formulario. Eh, ¿De cuál de las dos formas, Alfredo? Alfredo pregunta ahí que si se puede hacer de las dos formas, pero no sé cuál de las dos formas. Dice que sí se puede hacer de las dos formas entonces, pero no sé cuál es la otra forma, porque esta es la forma que yo propongo, digamos que es la que me parece a mi lógica, y no veo otra. Podría haber otra, pero no veo otra. La de Mac no la entendí bien, la verdad. Creo que Mac estaba haciendo un enredo. Entonces, no sé, la de Mac estaba como extraña. Para mí, la parte clara es eso, ¿verdad? Simplemente el primer mínimo, todos los mínimos van aquí y de ahí sacar la distancia eléctrica, que es la que no habíamos sacado, ¿verdad? Ajá. 0.186 lambdas. Y entonces sí queda ahí abajo, ¿verdad? Porque es menos de 0.25. Ajá. Entonces, es que al principio como yo estaba tomando que era 0.33 algo, la tiré para arriba, pero no, es 0.186 lambda. Entonces, al ser 0.86 queda aquí abajito. Sí, y ahora sí, todo bien, todo cool, profe. Ok, Y la otra era, ya está aquí en el mismo documento, era el que le había pasado, que era todo extraño, ese círculo polar,
para... Sí, ese es el primer ejercicio que traigo propuesto. Ah, excelente. No, es que ustedes están todas. Mac, Ok. ¿usted dónde encontró ese documento? Me lo habían pasado de la Dark Web. Usted lo puede rotar por ahí para practicar, porque eras que solo los viejos no puede plasmar. Si no, profe, si quiere lo paso por aquí. Si puedo, Sí, lo sí, paso sí. por aquí por el chat, si no hay problema. Sí, sí, páselo ahí, no hay problema. Ok, ya, Ujú. ya lo voy a pasar. Por allá, man. Está Ok. bien. Listo. Entonces, a ver, si nadie tiene alguna otra pregunta, entonces voy a compartir los que yo traía, los que traigo acá. Vamos a ver. Esto lo subí igual, ahí está ahí en el Tech Digital. Se llama algo así como ejercicios para el segundo parcial. Lo, lo dejé ahí. Y es este es el que dice Max, que se le está haciendo un colocho, ¿verdad? Ujú. Ok, sí, ahí les pasaron un examen ya. Eh, este que, que está acá dice, estos son como muy clásicos. Dice un sistema de antenas, ¿verdad? O un arreglo de antenas, sistema o arreglo. Dice, tiene un patrón de radiación por elemento y patrón de grupo mostrado en la figura, ¿verdad? Está en la figurita que está acá. Dice, dibuje el patrón de radiación total. Indique los ángulos de cita aproximados donde se ubica él o los máximos del diagrama y sus mínimos. Mencione y explique el principio por el cual se obtiene el patrón resultante. Bueno, primero que nada, esta cosa se llama el principio de multiplicación de diagramas, ¿verdad? Eso es teoría. Eso es pura teoría. Entonces, el principio de multiplicación de diagramas. El principio de multiplicación de diagramas lo que dice es que el campo eléctrico total, ¿verdad? Se compone de una función de configuración de los elementos individuales y una función de configuración del grupo. Entonces, básicamente lo que tenemos es que el total o el patrón total va a constar entonces de la multiplicación de ellos dos, ¿verdad? Eso es porque recuerden que venía por ahí el campo eléctrico, ¿verdad? Cuando vemos la función de campo eléctrico, viéndole magnitud, ¿verdad? Hay una parte que es, lo va a hacer indicativo nada más, magnitud, otra parte que es la función de configuración del elemento y otra que es la función de configuración, voy a abreviarlo más, del grupo o del arreglo, ¿verdad? Y es una multiplicación. El valor de magnitud, eso no depende de coordenadas, ¿verdad? Entonces esto es simplemente una constante. Pero los otros dos puntos sí son funciones de cita y de phi, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos ahí. Ahora, obviamente, pues hay un principio de multiplicación de diagramas para el caso horizontal, para el caso vertical. Aquí no se indica cuál es cuál. Simplemente es la idea de ver eso. Entonces, lo que dice es que bien, la distribución de campo total va a ser la multiplicación de ese factor de elemento por el factor de grupo. Entonces, cuando yo multiplico estos dos, y es una multiplicación gráfica, ¿verdad? Se puede hacer en papel polar, como este que está aquí. Esto solo, pues, de ayuda. No dice esto, digamos, si es diagrama horizontal o qué, ¿verdad? Porque si fueran verticales, se hace respecto a cita usualmente. Aquí ni siquiera se dice, ¿verdad? Cita se mide de aquí hacia abajo. Aquí tampoco dice que sea uno u otro. Entonces asumamos que este es X y que este es Y. Nada más hagamos esa suposición. Y que aquí tenemos el ángulo phi, ¿verdad? Para asumir. Pero independientemente, ¿verdad? De cómo se dé, el resultado gráfico, digamos, es el mismo. Aquí lo hago como para dar alguna referencia, pero si fuese vertical, este eje vertical sería Z, ¿verdad? Y más bien se mide cita hacia abajo. Eso es lo que cambia un poquillo.
Pero bueno, en esto, entonces lo que tenemos es una multiplicación. Sabemos que los ceros se van a mantener, entonces yo sé ahí, voy a marcar los ceros en rojo. Entonces yo voy a tener 0 aquí, en 0 grados, y aquí a 180 grados, porque son los ceros que tiene el primero, ¿verdad? O sea, yo sé que una multiplicación por 0 hace que el resto se haga 0. Y esto es a puro ojímetro, de yo veo que como aquí, ¿verdad? Y como aquí, y, y aquí, y aquí, también es 0. Entonces yo voy a poder decir que aproximadamente, ¿verdad? No hay que ponerse a hacer matemáticas muy finas. Yo voy a tener, ahí en rojo marqué los que serían ceros. Entonces, ¿dónde están? Están aquí. Para eso el papel polar es útil, ¿verdad? En 0 grados, en 45, 135, 180, 225 y 315. Ahí es donde voy a tener ceros. ¿Dónde voy a tener los unos? O los máximos. No unos, sino máximos, ¿verdad? Difícil saber, sin tener cantidades, dónde es en realidad un máximo absoluto, pero yo voy a poder identificar de 4 lóbulos, ¿verdad? Porque yo sé que cuando multiplique digamos, este punto de aquí arriba con este de aquí, pues voy a tener un punto, digamos, un poquito grande hacia arriba. Y también hacia abajo, ¿verdad? Tenemos este hacia abajo aquí. Entonces, voy a tener eso así. Y voy a tener otro, pucha, el otro es complicado. No, aquí el máximo es solo arriba. Sí es claro que van a ser solo hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Porque, vamos a ver, a la hora de dibujar uno lo va viendo. Primero, bueno, aquí están a 90 grados y a 270, ¿verdad? No puede haber máximo aquí en la parte horizontal porque este me lo hace 0 ahí, ¿verdad? Entonces, el diagrama total, aquí, bueno, vamos a ver cómo me va dibujándolo aquí en verde, que también se ve. Yo voy a tener hacia arriba, sí voy a tener ahí un máximo, ¿verdad? Pero sé que en los rojos voy a tener 0, entonces yo sé que en ese ángulo tengo 0, luego voy a tener aquí un pedacito multiplicado por un pedacito de aquí, ¿verdad? Entonces voy a tener ahí como un lobulito, pero no va a ser muy grande. Y el otro lado va a ser similar, y por la simetría, pues va a ser lo mismo para abajo. Y aquí ya se cumple, pues, como simetría total. Entonces así, a ojímetro, ¿verdad? Y ese es más o menos, ese es el diagramita que estaríamos manejando en ese caso, más o menos. Y sí es muy claro que los máximos van a ser aquí a 90, ¿verdad? Entonces, máximos aquí en celeste y los ceros en rojo, que hay un montón de ceros. Los ceros me los aportan 2 vienen de acá y 4 vienen de aquí, ¿verdad? 4 ceros. Y yo creo que sí es muy claro que el máximo es hacia arriba nada más. Ajá. Si nosotros no vemos esos brazos de ese cromosoma, este, está malo, porque digamos, yo no lo vi. O sea, sí, ya viéndolo así, ya que usted lo hace, sí, pero no le hubiera llegado. Para eso estamos en resolución antes de que llegue el examen, ¿verdad? Y cuando preguntas. Digamos, aquí el truco siempre es ubicar primero los ceros, porque usted sabe que una multiplicación por 0 da 0, ¿verdad? Entonces le hace 0 cualquier cosa. Entonces, uno tiene que chequear aquí, ¿verdad? Y yo creo que aquí es muy evidente que los ceros están aquí, ¿verdad? A 0 grados y a 180 grados, ahí están los ceros. Luego también, sabiendo cómo se construye esto, también se sabe de que aquí van a estar ahí a 45, a 135, 225 y 315 grados, ¿verdad? Entonces, los ceros están presentes, todos los ceros que hayan en cualquiera de los dos, ¿verdad? Se hacen presentes en el final. Ah, ok, Y, no, ya entendí. ujú, Es que, sí, es que hay lóbulos entre cada cero. Sí, ya lo vi, ya todo bien. correcto. Sí. Entre cada cero
es que salen estos pedacitos, ¿verdad? Los pedacitos que están ahí. Entonces, sí, ahí es donde uno termina teniendo, pues, el diagramita este, ¿verdad? El cromosoma, como dice usted. Este es donde se completa, ¿verdad? Pero sí, va a haber un lobulito. Lo que pasa es que sí, es un poco intuitivo, pero digamos, sí se ve que los de arriba tienen que ser máximos, porque aquí está el máximo de este, con este que aunque no es máximo, pues es alto, ¿verdad? Lo que sí es que si yo le voy a acomodar, por ejemplo, un 0 a este aquí, ¿verdad? Y de ese 0 y vean que la multiplicación que hay aquí es por un pedacito nada más, entonces no es difícil decir que esto va a ser muy grande, ¿verdad? Eso en realidad va a ser pequeñito, entonces ahí ese pedacito, ¿verdad? Termina siendo así un cachito ahí, un bracito, pero sí, algo así sería indicativo. Es como apretar un globo de agua, se va a los lados del cero, más o menos que sí, sí, es parecido a algo así. Lo que pasa es que bueno, no sé si es como apretar un globo de agua, más o menos, algo así. Usted le pone los ceros, ¿verdad? Le va poniendo cinturones y hacia el resto se va acomodando las otras cosas. Lo que pasa es que no se estira tanto como eventualmente lo puede hacer un globo, pero más o menos algo así. Vamos con esa parte, entonces. Sí, Ok, profe, ahora sí, todo bien. pura vida. Para usted en el mar. Pueden tener un papel polar por ahí para que les sirva de, de guía, digamos, porque es un poquito más fácil, ¿verdad? Aunque esto se puede hacer ahí a ojo, ¿verdad? Con lo que uno sabe y se pueden calcular los valores de manera sencilla, pero un papel polar no está mal que lo tengan ahí, les podría ayudar. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok, déjenme ver. Ay, sorry. Ahí va. Vamos a ver dónde estamos. El otro ejercicio, este que está acá. Bien. Este es otro, aprovechando el tema de antenas, a ver, un par ahí más de antenas, que dice, estos son como clásicos, pero a veces yo he notado que sí, que es fácil perderse de estos ejercicios, entonces de, chequémoslo. Dice, una antena en el vacío tiene la siguiente expresión para el campo lejano. Siempre tomen en cuenta, se les pueden dar otras expresiones, pero hay unas que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? Ustedes tienen que conocer, tener en su formulario el dipolo, las que les digo, ¿verdad? Dipolo hertziano, en general, antenas lineales delgadas. Teníamos la del dipolo de lambda medios, monopolo, antena de lazo, ¿verdad? Esas son, ya las teníamos claras por ahí. Igual los de arreglos, pero digamos aquí se les da una expresión diferente. Entonces dice 5 coseno al cubo 2 pi r a la menos j beta r, ¿verdad? Entonces se les pide la densidad de potencia radiada que está ahí y la intensidad de radiación U y la intensidad máxima de radiación, ¿verdad? Aquí lo que se confunde es que de muchas veces ustedes ven algo como esto y de la gente lo que hace es que agarra, ¿verdad? Y se va a buscar el formulario y no encuentra una fórmula para esto, ¿verdad? Para la densidad de potencia. Entonces, pero ahí lo que tienen que recordar es la expresión clásica, ¿verdad? De una densidad de potencia, simplemente yo la tomo como la magnitud de al cuadrado sobre 2 eta, ¿verdad? Es en el vacío, entonces sería eta sub 0. Y creo yo que a veces eso es lo que se confunde ahí un poquito y que a veces cuesta. Es la magnitud, entonces pues siempre lo vemos como magnitud, ¿verdad? Esto es una relación básica y esta es la donde muchas veces uno se pierde porque se busca en el formulario y no hay una expresión para eso, pero eso es algo que ustedes tienen que saber, entonces para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿de qué se trata? Y se trata de agarrar la magnitud, que sería 5 coseno al cubo
zeta sobre 2πr, todo eso al cuadrado. Quitamos el exponencial, ¿verdad? Sobre 1 sobre 2 por, bueno, se puede hacer 120pi o se puede hacer 377, cualquiera de los dos ahí. 2 por, digamos, 120pi, aprovechando ahí. Y entonces es cuestión de desarrollar esa expresión. Si queda una expresión, pues grande. Pero esto me pareció pertinente porque a veces se pierden ahí en ese punto. Entonces ahí tenemos que son 840 por coseno a la 6 de zeta, lo cual es muy lógico ahí, sobre r cuadrado. A la hora de desarrollar ese valor. Ahí está, tenemos, bueno, y estos son micro, porque da por 10 a la menos 6, microwatts sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, se los digo para que estén atentos a este tipo de expresiones, ¿verdad? Entonces, tengan atención a eso. Si tienen preguntas, en el momento que sean, las hacen, ¿verdad? No es un problema. El punto B se pide, pues, la intensidad de radiación, y ahí eso va sobre ruedas, ¿verdad? Porque simplemente U es igual a R por la densidad de potencia, ¿verdad? Entonces, es R cuadrado, perdón. R cuadrado, entonces, la intensidad de radiación termina siendo simplemente 840 por cos a la 6 de zeta microwatts sobre estero radian. ¿Okay? Esa sería la intensidad de radiación, y el Umax que se pide ahí es demasiado sencillo, ¿verdad? 840 microwatts sobre estero radian. Ya esa segunda, el punto B ya era muy sencillo. Ese sí era de forma, ¿verdad? Entonces, se los digo para que estén atentos a esas relaciones que pueden aparecer. ¿Está bien? Mucho, a lo que he visto, profe, muchos, o sea, nos van a aparecer como mínimo 2 ejercicios de este tipo. La estructura del examen es la misma: 2 problemas de desarrollo, 2 problemas medianos y 4 problemas cortos. Este lo clasifica como... Este de aquí es un problema mediano, ¿Y el largo cómo sería? como el que sigue. Ok, ok. Ah, y viene mucho teórico, ¿verdad? De ahí, como la vez pasada, pues los problemas cortos generalmente son más teóricos. Los problemas cortos son de algo que no hay que pensar mucho, que ya es como de saber, ¿verdad? Usualmente el problema corto es así como algo que yo ya debería saber, veo algo, lo aplico y hay que saberlo casi que así, ¿verdad? Esos son los problemas cortos. Los problemas medianos, pues sí llevan un poquito de cosas como esto, ¿verdad? Que ya hay que hacer un cálculo y que toma tiempo. Los problemas medianos están estimados para unos 10 minutos de resolución. El corto es casi que inmediato, ¿verdad? Tal vez algún cálculo, pero así como la calculadora y ya. En cambio, digamos, aquí sí hay que desarrollar un poquito más. Ok, gracias. Ok. Veamos este. Este es sobre arreglo de antenas. Este tiene varios ítems a desarrollar. Vamos a irlos viendo ahí uno por uno. Los puse así por partes porque si no se me llenaba de puro enunciado. Entonces, vamos a ver. Esto es del semestre pasado. Dice, una antena dipolo de media onda, ¿verdad? Volvemos al hecho de que ustedes ya tienen un conjunto de ecuaciones básicas, de cosas que ya hemos visto. Dice, se diseña para operar a 120 MHz con una eficiencia del 98%. Eso lo habíamos visto, lo de la eficiencia. El transmisor suple una corriente. La corriente es como una corriente, ¿verdad? Consideremos lo que es lo mismo. De medio amperio, ¿verdad? 500 miliamperios a cualquier frecuencia. Entonces, eso es porque después viene y se menciona algo de un cambio de frecuencia. Entonces, simplemente, bueno, siempre va a haber 500 miliamperios.
Cuando se diga esto, esas corrientes, obviamente, ¿verdad? Para que sea una antena no es corriente CD, y eso es algo que ustedes tienen que saber, que si no, no tiene lógica, ¿verdad? Ante falta de indicación, usualmente vamos a considerar de que esto es la amplitud, ¿verdad? Entonces, que eso es, esos 500 miliamperios, quiere decir que la corriente por la antena es así como de 0.5 por un seno o por un coseno, ¿verdad? Pero no puede decir ahí no sé, un omega CDT, eso es lo que uno puede pensar. Pero esos 500 miliamperios es la amplitud. Se les da, esto es parte del problema, está al final. A continuación se le proporcionan los valores, sale una integral de esas que son ahí medias, marca miedo, ¿verdad? Entonces, siempre que aparezca una integral de esas, se les va a dar. De hecho, tómenlo como una indicación. Si ustedes empiezan a meter por un lado y les sale una integral muy fea, que no son las básicas, trigonométricas, exponenciales o cosas así, de sospechen que o que se están complicando mucho o que por ahí no es, ¿verdad? Entonces dice, nosotros siempre les vamos a dar resultados de esos, o la resolución algebraica de la integral o la numérica, como en este caso. Ahora dice, calcule las potencias de radiación y de entrada de la antena, ¿verdad? Entonces ese es el primer punto. Y aquí es clave, digamos, que ustedes tengan muy claro. Es un dipolo de media onda. Para un dipolo de media onda ya hay un set de ecuaciones que ustedes tienen que manejar, ¿verdad? Entonces, para ese dipolo de media onda, sabemos, y ya es una ecuación que está ahí, que la potencia radiada es de 36.54. La magnitud, no sé, I sub 0 cuadrado y M, en algunos libros varía un poco, pero es la magnitud. Aquí va a ser el medio amperio, ¿verdad? Entonces simplemente pues son 36.54 pues por 0.5 al cuadrado. Entonces es una relación sumamente simple, 9.135 watts. Listo, ¿verdad? Al otro mundo. Luego dice, y la potencia de entrada de la antena. Aquí es importante que recuerden pues la relación que tiene que ver con la eficiencia de la antena. Sabemos que la potencia radiada es lo que se emite. La antena tiene una potencia de entrada. Y que hay una disipación eventualmente dentro de la antena, que son potencias de pérdidas. PL de losses, ¿verdad? En inglés, entonces simplemente pues la relación que uno maneja ahí es que a nosotros nos interesa que se radie. Entonces la potencia radiada sobre la potencia de entrada es la eficiencia, ¿verdad? Que ya nos dicen que es 98%, o sea, es de 0.98. Entonces me están preguntando la potencia de entrada. Entonces simplemente la potencia de entrada es la PR sobre la eficiencia, o sea, 9.135 sobre 0.98. Obviamente la potencia de entrada no puede ser menor que la radiada, ¿verdad? A lo mucho podría ser igual si fuera el 100%, ¿verdad? Eso siempre es importante para que ustedes corroboren sus valores, ¿verdad? Que tengan lógica. 9.321 watts. En este caso la potencia. Súper sencillo, súper básico, diría yo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Veamos el punto B. El punto B dice, por error, la frecuencia del transmisor se cambia a 144 MHz. Calcule la nueva potencia de radiación y resistencia de radiación de la antena. A esta nueva frecuencia, ¿la antena radia mejor o peor? Justifique su respuesta. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí está el enunciado, no tengo que volver. Empezamos diciendo que era una antena del dipolo de media onda, ¿verdad? A 120 MHz. Digamos, es el caso del cual partimos. De hecho, uno puede obtener ahí el lambda, ¿verdad? Que decir, bueno, y lambda es igual a la velocidad de la luz, ¿verdad? Sobre la frecuencia, y entonces
uno podía obtener a partir de ahí, pues, de cuánto era la antena, ¿verdad? Y teníamos una serie de ecuaciones para encontrar eso. Pero ahora cambia la frecuencia, ¿verdad? Ahora son 144 megahertz, ¿verdad? Entonces, cambia la distancia eléctrica de la antena. La distancia eléctrica de la antena cambia. Ahora varía, digamos. En el caso anterior, teníamos 3 por 10 a la 8 sobre 120 megas. 120 por 10 a la 6, ¿verdad? Entonces, digamos, le voy a llamar a este lambda A, porque es el caso anterior. ¿Eso cuánto da? Si hay una calculadora rápida que me ayude, si no, yo también lo saco. 2.5 metros. Ajá. Estamos en velocidades similares. Gracias. 2.5 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que la antena, recuerden la descripción de esto, ¿verdad? Quiere decir que son 2.5 metros de arriba hasta abajo. Ese es el caso A. ¿Qué pasa ahorita en el caso B? ¿Verdad? En el caso B, lo que está pasando, podríamos llamarle lambda B, es que cambia a 144. Alguien que me ayude ahí con ese valor. 2,08, profe. 2.08, ahora sí, me ganaron. Gracias. 2.08 metros, ¿verdad? Esa es la longitud de onda, pero entonces la antena ya no es de lambda medios, ¿verdad? Ah, no, mentiras, aquí me equivoqué en algo, perdón, me equivoqué en algo. En el caso A, la antena es de media onda. Media onda es todo esto, entonces no es 2.5 metros. 1.25, ¿verdad? O sea, lambda medios es esto. Se llama dipolo de lambda medios, ¿verdad? Porque toda la antena es largo de lambda medios, cada brazo es de lambda cuartos, como lo habíamos visto. Ahora, en lambda B, bueno, y esta es la antena física. Ok, la antena física es de esto, ¿verdad? Y con esta longitud de onda, pues daba esto. Pero ¿qué pasa ahora? Ahora lo que ocurre es que se cambió la antena, ¿verdad? Entonces, ya la antena, su distancia eléctrica cambió. No es la misma que antes. Entonces, ¿cuánto es la distancia eléctrica ahora de la antena? La antena mide 1.25 metros, ¿verdad? Esto mide la antena, porque la longitud física obviamente no cambia, solo cambia la frecuencia. Pero cuando yo la divido entre la nueva frecuencia, 2.08 metros, ¿cuánto me da eso? 0,6, profe. ¿Perdón? 0,6, profe. 0.6, gracias. Claro. Ok, entonces resulta que ahora la antena ya no es de lambda medios. Ahora la antena es de 0.6 lambda, ¿verdad? O sea, eso lo que quiere decir es que la antena es de 0.6 lambda. Esto es la longitud eléctrica, ¿verdad? De la antena a 144 megahertz. Entonces cambia la longitud eléctrica de la antena, ¿verdad? Y entonces, de todo cambia. Ya no podemos aplicar los, ¿cómo se llama? Las fórmulas de lambda medios, del dipolo de lambda medios, perdón. Ahora que hay que aplicar las fórmulas completas de del dipolo de la antena lineal delgada, perdón. Me estaba olvidando el nombre. De la antena lineal delgada. Hay que usar las fórmulas completas que vienen ahí. Si ustedes se van a
a las deducciones que teníamos de esas expresiones, ahí teníamos cómo estaba calculado, ¿verdad? Entonces eso es una fórmula que se tiene. De hecho, si ustedes revisan, cuando se deduce el PR, ¿verdad? Y hay toda una expresión. Bueno, primero, antes de llegar ahí, la distancia eléctrica cambia. Entonces ahora, el beta L, porque eso es un parámetro que tenemos ahí, ¿verdad? Termina siendo 2pi lambda por 0.6 lambda. Se cancelan las longitudes de onda, ¿verdad? Entonces tenemos que eso vale 1.2. Beta L es igual a 1.2 pi, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos una expresión para esa potencia radiada. Para la antena lineal delgada, donde hay que sustituir los valores. De hecho, y ahí es donde interviene esa integral que está ahí. Vamos a ver si para nosotros tenemos la presentación, esa parte. Ese para ver si lo tenía acá. No, no lo tengo acá. Segundo aquí para ubicarlo. Esto es el tema de antenas. Estamos ya veamos, eso no estaba en el dipolo hertziano, sino que patrón de radiación, luz sólido, intensidad de radiación, ahí estaban todas las definiciones. Antenas lineales delgadas, ¿verdad? Entonces, en antenas lineales delgadas, tenemos acá. Aquí tenemos la expresión de, ¿cómo se llama? Del campo, ¿verdad? De la antena lineal delgada, como tal. Esa es la expresión de campo. Y de hecho, si uno busca para la potencia radiada, ven que esta es la expresión que teníamos para la potencia radiada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que agarrar esta expresión, ¿verdad? Y encontrar, digamos, la solución esta que es la que se está pidiendo. Entonces, hay que agarrar aquí, hacer la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de la densidad, que la densidad sale a partir de la expresión de campo, ¿verdad? Multiplicar por r cuadrado en de zeta. Entonces, eso es lo que hay que tomar, ¿verdad? Entonces, cuando yo agarro esa expresión, vamos a ver, a llevármela acá. Cuando yo me traigo esta expresión, entonces hay que hacer ahí como todo el desarrollo, ¿verdad? Y esa es la parte que, digamos, tienen que tener clara. Bueno, es de eso. Y la otra parte es de la expresión de campo general, que es esta, de la antena lineal delgada para ver. Sí, porque este es el campo. Entonces, a partir de estos dos, es que uno hace la resolución. ¿Por qué? Porque entonces, la potencia de radiación, ¿verdad? Hay que agarrar esto, hay que elevar al cuadrado, que eso no es muy difícil, digamos, hay que agarrar la densidad de esta antena, como queda esta antena, ¿verdad? Entonces la densidad que es lo mismo de hace rato, la magnitud al cuadrado sobre 2 eta sub c. Entonces, ¿qué hay que agarrar? Hay que agarrar el 60 y m entre r. Esto no, porque eso no es parte de la magnitud, ¿verdad? Entonces, vean que es agarrar 60 y m, r, todo eso al cuadrado, 1 sobre 2
eta sub 0, ¿verdad? Por, voy a llamarle nada más función de configuración al cuadrado, que es esta, ¿verdad? Esta es la función de configuración, la f de zeta. Y entonces me va a quedar pues esta expresión al cuadrado, es lo que me va a quedar ahí, ¿verdad? Entonces vean que de aquí se les dio la solución. Dice, para algunas longitudes de L de antena está la resolución de esa integral. Estamos aquí, en ese caso. Entonces, digamos, ahí es donde se vuelve sencillo, ¿verdad? Porque entonces yo sé que mi potencia radiada, digamos, tengo que agarrar todo eso, ¿verdad? Dividirlo. Hay que multiplicar, pues, por R cuadrado aquí. Entonces ahí se me van a ir los R's. Me va a quedar ahí un sen de cita adicional, para ver. Me va a quedar ahí. Pero ese no va a dar mayores problemas. Y no, ahí es de desarrollarla. No lo voy a hacer todo porque por tiempo, porque también tengo otras cosillas que hacer, pero no sé si les queda claro el procedimiento. Sí, Ahí profe, es- todo bien. Y, ok, no. Ujú. Y para la pregunta de la antena radia mejor o peor, en ese caso radiaría peor, porque Bueno, primero hay que encontrar la resistencia de radiación, que la resistencia de radiación es una formulita, ¿verdad? Ya es con la potencia de radiación, ahí ya es así, es muy sencilla, buscan la definición, les va a dar 119 ohmios. Entonces aquí es donde uno compara, ¿verdad? Uno sabe, esto es la que uno obtuvo ahorita, la resistencia de radiación del dipolo de media onda, ese ya es un valor que uno tenía, ¿verdad? El dipolo de media onda, ese valor está aquí, son 73 ohmios, ¿verdad? Entonces, estos son 73 ohmios para el dipolo de media onda, que sería lambda medios. Entonces, cuando yo comparo esto con esto, ¿cuál es mejor? ¿A 144 o a 120 MHz? a 120. No, es mejor radiador entre más alta sea la resistencia de radiación, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tiene la misma corriente a cualquier frecuencia. Entonces, esto tiene 73 ohmios y esto tiene 119. Entonces, mejor radiador a 144 MHz. O sea, a 144 MHz, la antena logra emitir más, más potencia en el ambiente en forma de una onda electromagnética que a 120 megas. Ah, ok, es porque no se come la potencia de la antena. Ya. Correcto, es porque la emite, porque Ujú. la tira al aire, en este caso al aire o al vacío, es lo que decía. Pero sí, es por eso. Ujú. Ok, entonces ese es el detalle. Ujú. Entonces, bueno, nuevamente, aquí este problema, lo que quería insistirles, ¿verdad? Es el hecho de que nos podemos mover a otros tipos de antenas, ¿verdad? Como acá. Esto, lo del cambio de frecuencia, quiero que tengan claro, ¿verdad? Que eso me lleva, ya no es una antena no es un dipolo de media onda, es una antena de un dipolo de 0.6 lambdas, ¿verdad? Ya no es de 0.5. Y entonces las características varían y hay que eventualmente recalcular a partir de las definiciones. Y eso es algo medio normal que salen muchas expresiones. Entonces, por eso quería mostrarles eso. Y el punto C dice, suponga, esto es el mismo enunciado, dice, suponga que se regresa a 120 megas, ¿verdad? Nos devolvemos al dipolo de media onda. Y se conectan 4 antenas más, para un total de 5 antenas, ¿verdad? Ya eso me deja ver un arreglo de antenas, formando un arreglo lineal. Entonces, según lo que habíamos visto, ¿verdad? Son 1, 2, 3, 4, 5 antenas ahí, ¿verdad? Que van a estar conectadas. Y dice,
La amplitud de la corriente, igual, muy corriente, es la misma para todas las antenas, igual medio amperio, eso es para no complicar. La diferencia de fase progresiva, bueno, aquí es que lo había propuesto Saúl, entonces está usando otro símbolo, ¿no? Yo había propuesto aquí pero bueno, beta D, no importa, no cambia nada ahí. Beta D, pero dice que hay una diferencia de fase que es progresiva, ¿verdad? Y dice, y la separación de los dipolos es lambda medios. O sea, esta distancia que le habíamos llamado D, que está ahí, ese D es de lambda medios. Entonces dice, determine el factor de arreglo y escríbalo con dependencia explícita de cita y phi, ¿verdad? E indique si el arreglo es broadside o endfire, ¿verdad? Y esboce el patrón de radiación. Ok, entonces, ya para eso igual tenemos una serie de ecuaciones. Aquí les puse, este es el factor del arreglo, ¿verdad? El factor de elemento ya lo teníamos, que es el del caso anterior. El factor del arreglo es está aquí. Simplemente pues n es igual a 5, porque tenemos 5 elementos, ¿verdad? Entonces ahí sería simplemente, a la hora de escribirlo, pues simplemente decir que esta cosa es 1 entre 5 o bien 0.2, como quieran ver, ¿verdad? Seno de 5 medios, 2.5 aquí, sobre seno de 0.5. ¿Verdad? Pues sería entre 2. Ajá. La magnitud de eso. Entonces, esta es una de las respuestas que me piden un factor de arreglo. Entonces, nada más es como ubicarse ahí, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Ahora, uno puede llevarlo un poco más, ¿verdad? Entonces, teníamos aquí, y entonces tenemos la primera parte, bueno, tenemos que la expresión es beta D, coseno de phi, más el ángulo. Ya sabemos cuánto es D, ¿verdad? D es lambda medios. Entonces, yo sé que beta D es igual a 2pi lambda por lambda medios. Entonces, eso es igual a pi. El beta D es igual a pi, simplemente. Entonces, esta expresión aquí, esto es pi coseno de phi más beta D, que era bueno, no, beta D ya es pi, ¿verdad? Más pi. Termina siendo ahí. Termina siendo más pi. Entonces uno ahí podría sustituir, ¿verdad? Esa expresión que está ahí. Podría dejarlo uno por aparte para no hacer una expresión muy larga, pero bueno, ahí que quede de esa forma, ¿verdad? Que quede ahí de esa manera. Y tenemos eso. Ahora, dice que si el arreglo es broadside o endfire, y esboza el patrón de radiación. Aquí de la teoría es algo que ustedes ya deberían de tener claro ahí para los arreglos, al puro final. Esta es la presentación, ¿verdad? Que teníamos. Y tenemos que el arreglo broadside tiene como característica que su fase progresiva es de 0. Mientras que el endfire tiene una fase progresiva de, bueno, menos beta D. Un beta D en realidad no le va a hacer mucho cambio. Y lo que sabemos es que entonces el endfire tiene lóbulo, ¿verdad? Hacia la dirección larga que está aquí. No perpendicular, ¿verdad? A los elementos del arreglo, sino paralelo al elemento del arreglo. Aquí lo más adecuado sería, digamos, de agarrar la expresión y eventualmente tirar algún valor. Pero digamos, aquí sabiendo lo que tenemos, perdón, sabiendo lo que se nos está diciendo,
¿verdad? Tenemos 5 elementos. Lo que podemos decir es que el patrón de radiación va a tener un lóbulo hacia acá, ¿verdad? De hecho, bueno, si uno chequeara, ¿verdad? Podría sustituir valores para ver cómo está aquí, ¿verdad? Los ángulos aquí son 0 grados, digamos, y aquí también, aquí son 180 grados, ¿verdad? Que es un pi. Sería 180 grados o bien pi. En las fórmulas habría que sustituir pi. En este caso en particular, digamos, si uno sustituye, uno se da cuenta que en ambos le da un máximo. Entonces uno, vamos, el patrón, más o menos como esto. Claro, lo que uno podría decir es eso. Sabemos la teoría que no puede ser hacia arriba, ¿verdad? Porque si no, ese sería un broadside. Entonces el endfire es aquí hacia los lados. Eso es lo que se habría que saber ahí. Y uno podría sustituir, ¿verdad? No está tan difícil, digamos, sustituir el ángulo ahí para 0 y para 180. Es como queda ahí. Pero más o menos ese es el razonamiento que se busca. En muchas ocasiones, digamos, a nivel de evaluación, pues se les dan puntos, tal vez no tienen la solución exacta como uno la tiene, pero se les dan todos los puntos, pues si el razonamiento es adecuado. Pero vuelvo a leer el detalle que tienen que mostrarme cuál es su razonamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí explicar algo así, ¿verdad? Y decir simplemente, bueno, y el endfire es paralelo aquí, entonces como nosotros vimos en teoría que solo el ejemplo estaba con un lóbulo, yo los podría aceptar ahí con un lóbulo, ¿verdad? Porque es lo que está en teoría. Entonces, de eso está, juega de esa manera. ¿Alguna pregunta? Parece que está aproximadamente bien. Bueno, estos son de antenas, entonces, para que vean por dónde pueden venir los balazos, ¿verdad? Recuerden que en guerra avisada mueren menos soldados. Siempre unos que otros se mueren, pero mueren menos. Quería ver un problema de acoples también, que son de muy típicos, ¿verdad? Y que aparecen muchísimos en estos de cartas. Mira, que ustedes ya hay algo preguntaron, pero bueno, eso también quería revisar acá. Dice, se tiene una línea de transmisión sin pérdidas a la que se le realizan ciertas mediciones bajo diferentes circunstancias. Y dice, con una carga infinita, o sea, en abierto, ¿verdad? Eso es en un RL igual a infinito, se determina que el tercer mínimo de tensión se encuentra a 7.5 centímetros de la carga. Luego dice, con una carga desconocida, se mide una relación de onda estacionaria de 3 y un ángulo del coeficiente de reflexión de menos 72 grados. Esta carga disipa 1 watt de potencia real y 800 milivoltamperes reactivos de potencia reactiva, mientras que la tensión en la carga tiene una magnitud pico de 8 voltios. ¿Okay? Y se les pide primero determine gráficamente, utilizando la carta Smith, el valor normalizado de la carga desconocida. Tiene algo similar, digamos, a la pregunta del que vimos hace un rato. Sin embargo, pues tiene su diferencia, ¿verdad? Dice, con una carga infinita, o sea, con un RL infinito, ¿verdad? Se determina que el tercer mínimo de tensión se encuentra a 7.5 centímetros. Entonces, digamos, eso sí es muy importante, digamos, que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? ¿Qué información me da eso? Eso al final de cuentas sí me está hablando ahí del lambda, entonces quiero darle interpretación a eso porque dice con una carga infinita. Entonces yo sé que con una carga infinita yo tengo un máximo de tensión en la carga, ¿verdad? Eso tienen que saberlo. Entonces, a la hora de graficar un patrón de onda estacionaria, ustedes saben que en la carga van a tener un máximo con una carga infinita. Bueno, también con una carga infinita los mínimos es reflexión total, ¿verdad? Los mínimos son de 0. Y se les dice que el tercer mínimo, entonces aquí, primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo,
está a 7.5 centímetros. Ahora, ¿qué distancia es eso? Bueno, usted sabe, es algo que ustedes tienen que tener claro ahí, que en este lapso hay lambda cuartos, ¿verdad? En este hay lambda medios y en este hay lambda medios. Entonces, en todo esto hay lambda. De aquí hasta aquí. Ujú. Entonces, aquí escribí mal porque escribí solo 7 centímetros, son 7.5 centímetros. 7.5 centímetros, que es igual a 0.075 metros, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que tenemos ahí es que 0.075 es igual a lambda más lambda cuartos, ¿verdad? Que es igual a 1.25 lambda. Entonces, de ahí ustedes pueden calcular el lambda, que es un valor, digamos, que puede ser útil para algunos de sus cálculos, en este caso, ¿verdad? Entonces, son 6 centímetros. Lambda son 6 centímetros. Entonces, bueno, quería darle interpretación a ese punto, que eso es relevante, pero es muy importante entonces que ustedes, y es algo que se espera que ustedes sepan, al final, ¿verdad? Si está en infinito, si hay un máximo, si hay un mínimo, eso es algo que se espera y que puedan determinar estas distancias. Entonces, eso es como para ese primer punto. Luego dice, con una carga desconocida se mide una relación de onda estacionaria de valor 3. Entonces, eso de una vez, ¿verdad? Lo lleva a uno a ubicarse aquí en 3 y marcar pues un círculo. Este no lo tengo pues, bonito, todo lo va a ser ahí indicado más o menos, ¿verdad? Entonces uno marca el círculo y dice que tiene un ángulo del coeficiente de reflexión de menos 72. Entonces en ese caso es cuestión de buscar el menos 72. El menos 72 queda como por aquí, una cosa así. Desde ahí uno traza, ¿verdad? El punto, anda por ahí el valor, son menos 72 grados, el ángulo, ¿verdad? Del coeficiente de reflexión, y entonces, obviamente, el punto de ahí, pues va a ser el ZL, ¿verdad? Y no hay quite, ¿verdad? Entonces, se hace la lectura y ZL para este caso da 0.8 menos J1, ¿ok? Menos 72 grados, profe. Es que puso menos 75. 75, sí, me confundió ese otro. A ver si está poniendo atención. Ah, bueno. Sí, sí, ya vi que sí. Ya lleva la nota de concepto, está subiendo ahí. Ah, no, pura vida, profe. Eso es. 72, sí, pura vida, gracias. Entonces, bueno, ahí calculamos, se hace la lectura, ¿verdad? Y se calcula el valor. Estas son interpretaciones básicas que se espera que la sepan hacer de la carta de Smith, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese caso yo creo que estamos ahí bien. Luego dice, punto B. Determine el valor de la impedancia característica de la línea. Esta es la parte difícil. Recuerden que siempre hay problemas fáciles, medianos, difíciles y hasta muy difíciles. Algunos sí requieren unas interpretaciones que son más pesadas. Casi siempre tratamos de balancear que haya de todo un poco, ¿verdad? Usualmente los problemas cortos son de las cosas mínimas que ustedes deberían saber. Los medianos también, en realidad. Y en los problemas de desarrollo, pues casi siempre hay cosillas mixtas ahí, ¿verdad? Este es uno de esos casos, no es súper difícil, pero tiene su interpretación, hay que saberle llegar. Dice, bueno, aquí tenemos eso, la primera ubicación, luego dice, esta carga disipa 1 watt, ¿verdad? Hay una potencia real de 1 watt, ¿verdad? Esto para ZL. La carga disipa 1 watt de potencia real y una potencia reactiva de 800 miles, o sea, 0.8 volts ampere
reactivos, ¿verdad? Que están ahí. Dice, y la tensión en la carga tiene una magnitud pico, o sea, la tensión en la carga tiene una magnitud pico de 8 voltios. Ahora, usted sabe que la carga, ¿verdad? El ZL, bueno, el normalizado era el valor que se obtenía, ¿verdad? Que es 0.8 menos J1, pues es igual al ZL sobre el Z sub 0, ¿verdad? Ok, y el Z sub 0 es lo que hay que buscar, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que tenemos ahí esa relación. Y sabemos que un ZL es igual a un RL. En este caso, como esto medio negativo, ¿verdad? Menos J XL, ¿verdad? Podemos afirmar que es, digamos, de esa manera. Y entonces aquí viene el detallillo interesante, cómo desarrollarlo. Y es que la potencia real, ¿qué lo disipa? Digamos, la potencia real. La potencia real va a ser disipado por la parte real, ¿verdad? Es la parte que hace trabajo, ¿verdad? Recuerden ahí los conceptos en CT se veía esa cosa, ¿verdad? El capacitor en realidad no disipa potencia real, el inductor tampoco, ¿verdad? La resistencia y demás. Entonces, cuando hay una impedancia, vamos a tener que esto, que es igual a 1, porque es un watt, entonces es igual al voltaje al cuadrado, ¿verdad? Como es un valor pico, hay que dividirlo entre 2, si fuera RMS no, ¿verdad? Multiplicado por la parte real. Entonces de ahí, el RL, pues termina siendo, ¿verdad? Hay que enviarlo al otro lado, entonces son 8 al cuadrado sobre 2, en este caso. Entonces, RL son 32. La potencia reactiva, ¿verdad? Que son 0.8, pues es disipada pues por el XL, ¿verdad? Volvemos a la definición y es exactamente el mismo despeje. Entonces, el XL son menos J, 40 ohmios. Bueno, podemos decir 40 ohmios nada más, porque uno arma el J después, ¿verdad? Con la otra expresión. Entonces, ahí tenemos que ZL es igual a 32 menos J, 40 ohmios, ¿verdad? Estos son ohmios como tal. Y entonces sabemos que el Z sub 0 va a ser igual, aquí lo vemos, ¿verdad? A ZL sobre el ZL normalizado. Entonces son 32 menos J40 sobre el valor que teníamos que es 0.8 menos J1. Entonces, el Z sub 0 ahí da exacto. 40 ohms, número bonito. Y esto pues es un concepto que no es nuevo, ¿verdad? Pero de repente lo agarra uno por sorpresa. ¿Ok? Entonces, vean que no es difícil, pero ténganlo en cuenta. Por eso se los quería mostrar en este ejercicio. Nos va a venir un problemilla así, profe. No sé, el Puede examen ser. no está hecho. ¿Sí? ¿A Todo es qué? posible. Este era medio o largo. Esto es Largo, un todavía. problema de desarrollo, es un problema largo. Gracias. Luego pregunta, el punto C dice calcula el coeficiente de transmisión de manera gráfica utilizando la carta SMIL. Eso es muy fácil, ¿verdad? Y de hecho este otro punto lo podrían responder sin tan siquiera el punto anterior, ¿verdad? Porque ustedes ya tenían el valor, digamos, esto era aquí en 3, lo voy a hacer ahí indicado, ¿verdad? Más o menos, pero digamos, ya teníamos que andaba como por aquí, ¿verdad? Entonces, simplemente es el valor de aquí hasta acá. Voy a ponerlo en otro color.
sería el valor ahí, ¿verdad? En ese punto, desde acá, pero entonces, más bien voy a extenderlo una vez. Uno lo extiende ahí para calcular el ángulo de una vez. Entonces, uno hace aquí la lectura del ángulo, ¿verdad? Del coeficiente de transmisión, que en ese caso son menos 24 grados. Menos 24 grados. Y uno hace también la lectura de la magnitud con la escala de abajo. En realidad es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, en este caso son aproximadamente 1.24 con menos, no eran 24, eran, perdón, 20. A ver, menos, no sé, menos 24 grados. ¿Ok? Entonces, eso se podría responder si brincándose el punto B. Nada más de seguir, digamos, ¿cómo se llama? La teoría de lo que tenemos ahí. Y el último punto dice, realice un esbozo del patrón de onda estacionaria de corriente en los primeros 8 centímetros desde la carga. Indique valores numéricos, máximos, mínimos, así como sus posiciones. Entonces, digamos, esto es parte, digamos, de lo que tienen que saber, ¿verdad? Tenemos eso. Sabemos que no hay reflexión total, entonces hay un máximo y hay un mínimo que andan por ahí. Entonces, okay, la línea del mínimo. Entonces aquí vamos a tener Imax, aquí vamos a tener Imin, ¿verdad? Sabemos, no, aquí hay que determinarlo todo con la carta, ¿verdad? Aquí hay que devolverse a la carta y moverse a partir de acá. Recuerden que en la carta lo que sabemos es que las intersecciones con este punto son máximos y las intersecciones con este punto son mínimas, ¿verdad? Aquí estamos en la carga. De la carga hay que moverse hacia el generador. Entonces, estos son Vmin y Vmax, ¿verdad? Entonces, de lo contrario es para la corriente. Aquí es donde tenemos Imin y aquí vamos a tener Imax. Y vean que uno se empieza a mover hacia allá. Entonces, ¿qué es lo primero que nos vamos a encontrar? Un máximo de corriente. Un máximo de corriente es lo que vamos a encontrarnos primero. ¿A qué distancia? Desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Hay que hacer la medición. Hay que hacer la medición de ese punto. Y a partir de ahí irse moviendo hasta completar 8 centímetros, creo que es que decía. 8 centímetros, ¿verdad? Pero ya teníamos que lambda eran 6 centímetros, sí. Teníamos que lambda son 6 centímetros, ¿verdad? Entonces, para este último punto, sí, lambda es igual a 6 centímetros, ¿verdad? Sabemos que esos son 2 vueltas en la carta de media, entonces uno se va a encontrar ahí como volviéndose acá, ¿verdad? Una vuelta completa, vamos a pasar por un máximo y un mínimo. Otra vuelta completa, otro máximo y otro mínimo, y creo que tal vez un tercer máximo. Si no hace el cálculo, puede ser que un tercer, pero habría que hacer el cálculo ya específico, ¿verdad? Para ver cuánto hay, porque estamos de aquí, entonces son 8 centímetros en 6 centímetros, son 2 vueltas. Y nos quedan 2 centímetros. No alcanza, ¿verdad? No alcanza porque lambda medios serían 3 centímetros y lambda cuarto sería 1.5 centímetros. No. No, sí, yo creo que sí alcanzaría por ahí ese punto. Entonces, bueno, vamos a ver.
cuando uno tira eso, entonces tiene que tirar y tiene que hacer los cálculos. Espero que los tengan claros. Pues, no, o sea, el cálculo, digamos, este punto de aquí, en la carta, ese está en 0.35 lambda aquí. 0.35 lambda. Entonces de ahí uno saca el valor, ¿verdad? Entonces uno hace 0.5 menos 0.35 y obtiene el primer mínimo, ¿verdad? Y a partir de ahí los va calculando. Entonces uno lo que puede trazar de una vez, ¿verdad? Son los valores. Entonces ahí, bueno, yo siempre hago como una cuadrícula, lo voy a hacer aquí así aproximado. Van a tener como por acá. Voy a tener primero no, era un máximo de corriente, ¿verdad? Lo primero que voy a obtener. Luego voy a ir no van a caber muy bien, pero no importa. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es un máximo. Máximo. Luego vamos a encontrar un mínimo. Luego vamos a encontrar un máximo. Y luego vamos a encontrar un mínimo. Y bueno, no me alcanzó ahí. Ahí debería quedar el otro valor, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen los cálculos, eso les va a quedar en 0.9. 0.9 centímetros en este, 2.4 centímetros, 3.9 centímetros y 5.4 centímetros. Eso es fácil de sacar en realidad. Lo que quiero aquí es el hecho de cómo calcular los máximos y los mínimos, porque ese sí es un cálculo, digamos, ligeramente que va más allá. O sea, cómo calculo yo el valor de este máximo y de ese mínimo. Ese valor que está ahí, nosotros tenemos de información que la magnitud de VL es igual a 8 voltios. Esos 8 voltios es lo que tiene la carga, ¿verdad? Entonces, esto es el voltaje transmitido. Ese es el voltaje transmitido, ¿verdad? Ese es el voltaje que tiene la carga. Entonces, al ser el voltaje transmitido, yo sé que a nivel de, digamos, ahí ya tenemos el coeficiente de transmisión, ¿verdad? El coeficiente de transmisión me dice que es el voltaje transmitido sobre el voltaje incidente. Entonces yo sé que el voltaje incidente, en ese caso, es lo que llamamos V sub 0 más. Eso es lo que hemos llamado en todo momento de esa manera. Y es igual al voltaje transmitido sobre tau, ¿verdad? Lo cual podemos llevarlo a magnitudes. Al final de cuentas, aquí lo que me interesan son las magnitudes. Entonces, la magnitud de V sub 0 más termina siendo el voltaje transmitido, que son 8, entre 1.24, que es el tau, ¿verdad? Que es aquí estaba, el coeficiente, ¿verdad? 1.24. Entonces, a la hora de calcular eso, ahí tenemos 6.41 voltios. ¿Por qué ese valor es relevante? Porque sabemos que los valores máximos, nuestra referencia inicial son voltajes, ¿verdad? Es igual al V sub 0 más por 1 más la magnitud de gamma. Ese es el cálculo, ¿verdad? Y a su vez, el Imax, en este caso, serían, o sea, ¿cómo se llama? La corriente máxima que tenemos es el Vmax sobre Z sub 0. Entonces, claro, cuando yo desarrollo esto, yo tengo el Vmax, son 6.41 por 1 y el gamma, ahí son 0.5. Ese se podría
leer fácil de la carta. Eso es el valor. Entonces aquí el Vmax son 9.61 voltios. Y eso me lleva a un Imax, que eso es dividirlo entre 40, básicamente. Entonces me lleva a un Imax de 240 miliamperios. Y repitiendo el mismo procedimiento, uno llega al Imin, que sería de 80 miliamperios. Y esos son los valores que, digamos, se las traen un poquillo, para poder calcular estos valores que están aquí, de 240 y de 80. Y a la hora de tirar ya el valor, como se espera un máximo, ¿verdad? Lo primero que se encuentra es un máximo de corriente, luego se encuentra un mínimo, así, luego se encuentra un máximo, me cuesta dibujarlos, que quede bonito. Igual no se les evalúa, que quede bonito. Este para acá y este iba para allá y bueno, faltaba un máximo más por ahí. Dibujarlo bien ya es suficiente. Dibujarlo bonito ya es avaricia, profe. Totalmente, totalmente. Yo estoy de acuerdo en eso. Por eso siempre se les pide un esbozo, no una gráfica. La gráfica sí es bonita, ¿verdad? Siempre se les pide un esbozo. Más que todo que indiquen ahí los valores, que se vea que tienen una idea por dónde anda el asunto. Ok, entonces eso es lo que sí les quería mostrar ahí en ese punto. Una pregunta. Bueno, y uno más que tenía acá. Es un problema, digamos, sencillo, pero que es relevante, digamos, esto por acá. Para ver dónde andaba esto, porque ya, yo también ya a las 3 tengo que conectarme a otra cosa. Me perdió. Ah, no, aquí está. Ok. Aquí dice, en las figuras se muestran los gráficos de tensión al inicio y al final de una línea de transmisión con impedancia característica de 50 ohmios. Bueno, pucha, 3-0, van a ganar. De Atsuri están volando. Una impedancia característica de 50 ohmios, una velocidad de propagación de 0.66 C y una carga resistiva. Entonces, que son los casos que hemos visto pues para transitorios, ¿verdad? Entonces, dice que al inicio y al final, esto V0 de T, ¿verdad? Entonces, esto es al inicio porque el 0 es en Z igual 0. VL de T, ¿verdad? Es al final de la línea. Entonces, ahí están los gráficos, ¿verdad? Y dice cuáles afirmaciones, elija las afirmaciones totalmente ciertas. Les pregunta la longitud de la línea, gamma L, gamma G, ¿verdad? Entonces aquí lo mejor es calcularlo y que los cálculos que uno haga, ojalá que estén buenos, ¿verdad? ¿Qué puede ver uno aquí? En la línea, digamos, al inicio, se envía una señal y se recibe algo 2 microsegundos después. Yo sé que la resolución aquí no es muy buena, pero son microsegundos. Entonces, le toma a la onda ir y venir 2 microsegundos, ¿verdad? Entonces yo sé que en la línea, en términos generales en la línea, yo tengo un time delay, usualmente le decimos ahí un time delay, un tiempo, no sé, tiempo de propagación, pero a la onda le toma 2 microsegundos ir y venir. Entonces yo sé que mi time delay es de 1 microsegundo, ¿verdad? Eso es lo que yo sé. Entonces yo sé que la longitud de la línea es igual a velocidad por tiempo y la velocidad son 0.66 t, ¿verdad? Entonces, de ahí es muy sencillo porque son 0.66 por 3 por 10 a la 8 por 1 por 10 a la menos 6.
Entonces, de ahí la longitud de la línea son 198 metros. Entonces ya eso me lleva a que o A y B, ¿verdad? Pero yo sé que estas dos no. Pues bueno, y ya tengo un buen indicio para esa primera parte. Ahora, la segunda parte, que es la parte más complicadilla, cómo calcular ¿cómo se llama? El gamma L y gamma G, en ese caso, ¿verdad? Vean que de la gráfica, yo sé que aquí sale con 4 voltios. Entonces yo sé que el primer valor que sale es el V1 más. V1 más son 4 voltios. ¿Ok? Son 4 voltios lo que salen ahí de ida, ¿verdad? Yo sé que lo que primero que aparece en la carga es V1 más V1 menos, ¿verdad? Y esos son 6.4 voltios. Eso tienen que saberlo, ¿verdad? Que siempre se da de esa manera. Entonces de ahí yo puedo calcular que el V1 menos son 2.4 voltios. ¿Ok? Son 2.4 voltios ahí. Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir que gamma L es igual a V1 menos sobre V1 más, ¿verdad? Entonces serían 2.4 sobre 4. Y esos son gamma L 0.6. Entonces yo sé que la primera es cierta. Ahora, gamma G no me lo están preguntando como número, ¿verdad? Nada más que si es positivo, que si es negativo, pero ahí si lo puedo calcular, mejor, ¿verdad? Si puedo calcularlo, pues mucho mejor. Yo sé que se devuelve, ¿verdad? Esos 2.4 llegan al final y salen aquí 7.2, ¿verdad? El 7.2 es cuando sale la nueva onda. Entonces yo sé que V1 más V1 menos, más V2 más, que es el otro que sale, ¿verdad? En el rebote, ¿verdad? Porque primero sale V1 más, luego llega y sale otro. Eso es igual a 7.2. Es el valor que me están dando aquí. Entonces de ahí uno calcula V2 más, V2 más, entonces se calcula, en ese caso son 0.8 voltios, y yo sé que gamma G es igual a V2 más sobre V1 menos, que fue el que llegó, ¿verdad? Entonces son 0.8 sobre 2.4 y entonces gamma G, en ese caso, da 1/3. Pues no me estaban preguntando el valor, pero ya ahí me doy cuenta que es positivo. También la A y la B son correctas. Entonces, esa relación que hay ahí entre las tensiones reflejadas, entre las tensiones al inicio y al final de la carga, de la línea, perdón, pues es importante que la sepan manejar. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Parece que no. Entonces, bueno, ahí tengan claro eso. Y el último, era uno último ahí de que es pruebas de cortocircuito y circuito abierto, así muy rápidamente, ya me tengo que ir. Dice una línea de transmisión sin pérdidas con una velocidad de propagación de 0.9c de 1 kilómetro de longitud es sometida a pruebas de cortocircuito y circuito abierto, para los cuales se usa 1 kilohertz, ¿verdad? Bueno, sin pérdidas, alfa igual 0, para los cuales se utiliza una frecuencia de 1K. La prueba de circuito abierto, perdón, dio una impedancia de entrada menos J100 y la de cortocircuito dio una impedancia de entrada de J50. Entonces tenemos los valores que están acá, ¿verdad? Entonces dice
calcule el valor de la impedancia característica de la línea y la inductancia distribuida de la línea. Aquí lo que es importante es que revisen que nosotros decíamos que nosotros teníamos aproximaciones de esto para el caso de que JKL, así estaba indicado, sea mucho menor que 1, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que alfa es igual a 0, ahí. Entonces, como alfa es igual a 0, entonces JK es igual, JK es igual a J beta, ¿verdad? Que pues, sería igual a J 2pi sobre lambda. Y lambda, a su vez, es velocidad de propagación entre frecuencia. Entonces, esto se transforma en J 2pi, lambda es igual a velocidad de propagación por frecuencia, ¿verdad? Y velocidad y la onda una línea de transmisión es sometida a pruebas para las cuales se utilizó la prueba de cortocircuito, aquí y allá. Aquí está, punto 9C, velocidad de propagación, se me ha perdido, ¿verdad? Entonces, ese JK es igual a J 2pi por la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia es un K, o sea, son 1000, sobre 0.9 por 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz, ¿verdad? Y eso da J 23 por 10 a la menos 6. Y entonces, acá, para revisar la condición, ¿verdad? De que JKL sea mucho menor que 1, entonces tengo que agarrar este valor, que sería J 23 por 10 a la menos 6 por 1 kilómetro. 1 kilómetro son 1000, nada más, ¿verdad? Entonces, esos son 23 por 10 a la menos 3. Y eso sí es menor que 1, ¿verdad? Entonces, sí se pueden aplicar las aproximaciones. Las aproximaciones se pueden aplicar ahí. Entonces, de ahí se vuelve sencillísimo, porque simplemente Z sub 0 es igual a la Z de entrada en circuito abierto, la raíz cuadrada, ¿verdad? De la Z de entrada en cortocircuito. Entonces, de ahí eran los valores que se tenían, menos J100 por J50, que son reactivos, y Z sub 0 me da 70.71 ohms. Y luego calcule la impedancia característica de la línea y la inductancia distribuida. Para la inductancia distribuida, ahí simplemente es de aplicar también, digamos, lo que teníamos es que la impedancia de entrada en cortocircuito es igual a J50 y eso sabemos que es igual a R' más J omega L' por L, ¿verdad? Pero como la línea no tiene pérdidas, R' es igual a 0, ¿verdad? Porque no tiene pérdidas. De una vez nos dijeron que no tiene pérdidas. Entonces R' son pérdidas, ¿recuerdan? Entonces esta cosa se convierte en que ese J50 es igual a J omega L' por la longitud de la línea. Entonces de ahí simplemente se despeja y el L' les da 7.95 microhenrios metro. Ese es uno de los casos de pruebas en cortocircuito y circuito abierto. Entonces simplemente es ese detallillo, ¿verdad? Que quería, digamos, eso estaba indicado en la teoría, pero no habíamos visto ningún ejercicio cómo se calculaba, ¿verdad? Eso es un caso de alfa igual a 0. Y poder revisar la condición, ¿verdad? La condición está de JK. Ok.
Ya con eso estaríamos ahí. Sí, esa era la última que traigo. ¿Alguna pregunta? Bueno, y si no hay preguntas, entonces, ajá. Yo tengo una tarea, pero no de los ejercicios como tal. ¿De casualidad usted cree que antes del examen tengamos las calificaciones de las tareas y las exposiciones? Eso. Sí, eso se los tengo que dar todos de aquí al viernes. Ok, perfecto. Gracias. Ujú, sí, eso se los tengo que dar. Igual son Otra puros cosa. 100, profe. Entonces, no se preocupe. ¿Son pocos qué? Son puros 100. Entonces, Sí, hay. no, eso se revisa muy fácil. Cuando son puros Exacto. 100. Exactamente. Sí, no, tengo que completar la hojita. Es que por ahí ya tengo las notas, pero me faltan uno, nada más ahí, pero en realidad eso está sencillo. Ujú. Listo, entonces, chicos, nos hablamos para el lunes. Les tengo que enviar las instrucciones. Este video lo voy a subir, como todos, ahí al canal y estamos para el lunes con ustedes, ¿verdad? Lunes a las 8 de la madrugada. ¿Si va a ser a las 8 de la madrugada o a las 7:30? 8 de la madrugada. Ah, ok, ok. Ujú. Sí, les envío las instrucciones en estos días donde les especifico la hora, pero sí en la mañana. Sí. Ok, Bueno, profe. bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Luego, profe, muchas gracias. Cuidan. Luego, Bueno, profe. previa. Profe, preguntilla rápida. Muy rápida. Muy rápida. Bueno, eso para que tal vez salgan ahí, O, toquecillo. o, o, Ahí está ya. ok. Profe, ¿usted ha tratado a